También, cuando estamos con nuestro consultante, también esta voz del alma de la conciencia moral, también es otra que va a entrar, digamos, en mi ética de terapeuta. Porque, por ejemplo, cuando yo voy a trabajar con alguien, necesito trabajar también desde su consentimiento. No puedo, lo que muchas veces sucede, que alguien dice, ya mira, y me puede preparar esto para mi esposo o mi esposa, pero él no sabe. O sea, ¿por qué? Porque resulta que cuando trabajamos con la medicina alternativa, entramos a lidiar con el alma. Entonces, cuando alguien quiere hacer una evolución, que es lo que se logra a través de las medicinas integrativas, es ir a trabajar el alma, y por ende tiene que ser con un consentimiento. Luego, en cada encarnadura, el alma debe evolucionar para alcanzar su absoluta perfección. Entonces, también tener claro que en estas terapias que nosotros vamos a hacer, son terapias que son tridimensionales, o sea, trabajamos el cuerpo físico, el cuerpo mental y el cuerpo espiritual. Y en eso se logra la evolución del alma a través de lo que la personalidad le va a ir entregando en cada una de las experiencias que vive. Luego, el segundo principio decía que encarnamos en una personalidad para aprender. O sea, a veces como que a uno dice, pucha, a mí me gustaría ser distinta, pero en realidad soy así porque algo tengo que aprender de esta forma de ser. Y de esa forma vamos encontrando como el sentido de la vida. O sea, si yo, no sé, me quejo porque soy tal vez muy gruñona, por ejemplo, es porque tuve que aprender a ser más relajada. Si yo, no sé, era como muy relajada en la vida y eso me ha pasado la cuenta porque tengo que aprender a tener un poco más de estructura. O sea, nuestra forma de ser necesariamente requiere un trabajo evolutivo. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de mirarnos hacia atrás y ver que hoy día nosotros hemos evolucionado y hemos cambiado. Y ahí dice que así como el alma es perfecta, total, diáfana, puro amor, nuestra personalidad es imperfecta. Entonces, una seguridad que nosotros, una certeza que tendremos que tener, ¿cuál es? Que nuestra personalidad es imperfecta. Que somos seres totalmente imperfectos. Entonces, cuando nos aceptemos tal vez como seres imperfectos, nos vamos a condenar menos y a cuestionar menos lo que somos. Y vamos a aceptarnos más como para confiar en que tenemos que modificar, cambiar. También hay que tener consciente, en la segunda frase dice que nosotros en esta personalidad también venimos con cierto elemento hereditario, que es nuestra genética, que es lo biológico, el temperamento, donde también hay situaciones ambientales que influyen a formar de mí una forma de ser. ¿Y cuáles son las voces de la personalidad? Las emociones. ¿Y qué son las emociones? Como definición sencilla, ¿quién podría decir qué son las emociones? ¿Las emociones se pueden controlar? Equilibrar, ¿Las emociones se pueden controlar? Depende. Sí. A veces sí, a veces Ya, no. O sea, yo creo eso por lo menos. ya, Porque a veces cuando las personas, por ejemplo, uno o cualquiera, sufre alguna emoción, no sé, importante, te desbordas. No sé, pues lloras, por ejemplo. sí. Y otras veces puedes estar igual de emocionada, pero logras ahí controlar. Entonces, por eso creo yo que sí y no. No sé cómo se explica. Está bien, sigamos. ¿Quién aporta más? Ahí tenemos nuestra nueva integrante. ¿Es ella o él, Noni?
Ah, él. Ah, Sí, me regaló. nos faltaban energía masculina. Y María Mira, Angélica, ¿ella es ella o él? Violeta, Una ella. ella. Tenemos un él y una ella también adicional. Nuestros hermanos menores, genial. Eh, yo creo que sí, Jacqueline, las emociones se pueden manejar, obviamente que no se pueden sacar, porque es parte de nuestra naturaleza, pero sí se pueden controlar, se pueden manejar, o sea, la emoción va a venir igual, pero yo puedo volver al estado de calma, de quietud. Entonces, sería bueno saber, una, que las emociones químicamente son reacciones químicas. Entonces, ¿yo Sí. puedo evitar que una reacción química se pueda producir? No, No, ¿verdad? no, Entonces, las la reacción emociones, química se va a producir, la emoción se va a producir. Y sí, podríamos, sumando lo que dice María Angélica y Lenoni, tal vez más que controlar o manejar, lo que podemos decir es que las emociones se pueden ir tal vez educando. O sea, porque la emoción se va a producir. Lo que yo tengo que aprender, digamos, es como yo educarme para poder transitar con ella, porque también el controlarlas, o con este concepto, digamos, como de manejar mi emoción, no, también, ¿qué es lo que me hace? Muchas reprime. veces llegar a ser como una bomba de tiempo donde se empieza a juntar una efervescencia que después en un momento, una, me va a enfermar, porque se me va a cristalizar tanto contenerla, ¿ya? O va a explotar y me va a desbordar. Entonces, Para si eso tiene que haber una vivirla, apertura de conciencia también, ¿no? es Tiene que que haber una yo, apertura de conciencia para poder decir, a ver, yo hoy día amanecí, no sé, con pena y yo trabajo, por ejemplo, yo amanezco así a veces, con pena y no sé por qué, pero trabajo sobre la emoción, la observo, qué pasa, por qué estoy así, y me veo y me miro, y la emoción es parte mía, entonces yo la abrazo y la contemplo y después uno la va liberando y va saliendo solo. es que por eso, pero eso no es que tú la controles. No, pues. Por eso yo lo que les planteo, digamos, cambiar el concepto de controlar y por manejar por educar. educarla, o sea, porque en el fondo tú qué haces, tú la emoción la vas a vivir. Puede que la ocultes, o sea, viene alguien y me dice algo fuerte, eh, tal vez voy a ser una muy buena actriz y voy a evitar que se refleje, pero la voy a vivir acallado. Claro. El Sí. que es más observador se va a dar cuenta que a lo mejor, no sé, por ejemplo, a mí me pasa que cuando La, controlo algo, acá se me nota mi la nerviosismo, mi pena. pena, porque me empieza así, y eso no lo puedo controlar. Entonces la emoción no se puede controlar. Sí. La emoción la vivo. Ahora, ¿cómo la vivo? Es también desde cómo yo me voy haciendo consciente y voy educando mi ser emocional, mi ser consciente, para transitar desde ella, desde otra forma. Y buscar formas de escape, porque, oye, es válido que yo me enoje, pero Sí. también si me voy a enojar y le voy a causar dolor a otra persona, tampoco lo quiero. Córtala, córtala. Entonces, necesito ver cuáles son las formas que a mí me permiten evitar el desborde. Y eso uno lo va aprendiendo en el tiempo. Y es como una responsabilidad que como mamá tenemos que hacer muchas veces con los hijos y que bueno que hoy día se hable de la inteligencia emocional, que bueno que hoy día, digamos, todo lo que fue el tremendo descubrimiento de Daniel Goleman se hable mucho más, que hoy día también a los profesores, por ejemplo, se diga que es más importante contener a los niños en este momento que estamos, más que tanto solamente contenido. O sea, hoy día está siendo importante lo que hace rato se venía hablando y que nadie escuchaba. Y nosotros, y lo digo desde mi experiencia, en realidad yo digo, pucha, en realidad tendría que haber agotado más esfuerzo en haber enseñado
o sea, igual lo hice, pero tal vez haber enseñado más aún a mis hijos a manejar y desarrollar ciertas habilidades blandas, que haberme preocupado más porque estudiaran. Porque en realidad hoy día el conocimiento está tan en la web que uno es cosa de googlear y lo va a tener, pero aprender a cómo respirar frente a que alguien me quiere agredir y me dice algo feo con las palabras, aprender a soltar el llanto cuando lo tengo que soltar, porque también eso lo hemos aprendido a controlar. En los varones, por ejemplo, a pesar que hoy día ya eso se da en menor escala, pero todavía está la conciencia como que el hombre no llora. Entonces, hoy día tenemos una masa importante de hombres que nunca lloraron. Y ahora que lo menciono, yo digo, oye, tal vez esos varones que hoy día van sufriendo el COVID y que es una enfermedad que se instala en el sistema pulmonar, o sea, ¿no será que guardaron tanta pena, tanta tristeza, tanto llanto? Y en eso las mujeres hemos sido un poco más beneficiadas porque, por último, las mujeres siempre hemos asumido, ¡ay, que somos súper lloronas! Y gracias, porque eso nos permitió, digamos, liberar un montón de emoción. Aún así, a veces nos han enseñado a ser como rígida, no llores, hazte fuerte. Cuando uno sale de un funeral y uno está con toda la pena de estar enterrando a alguien que no lo va a volver a ver nunca más, y a uno, ¿qué le dice? Fuerza. Va a salir adelante. O sea, en realidad nadie te dice, llora, o pocos te lo dicen. Pocos te dicen solamente un abrazo, como que esos abrazos que a veces te hacen llorar, porque lo que te están diciendo es invitar a vivir la emoción. Entonces, en esto que estábamos hablando, que en mi personalidad, como las voces que hablan de mi personalidad a través de la emoción, es saber de que la emoción se va a dar. Y todas las emociones son perfectas, porque hay un aprendizaje en eso. Desde el biomagnetismo uno logra, por ejemplo, testear los pares emocionales y hay emociones que mira, no sé si son así como emociones desde el concepto que uno tiene de la emoción, pero es una reacción que el cuerpo tiene. Por ejemplo, hay un par que el doctor Goetz sintonizó, que son dos pares en realidad, que el 38 y el 39, y que sale así, lujuria. Cuando a uno le toca darle esa retroalimentación a una persona mayor, o sea, que su cuerpo habla de que hay una desarmonía, que está pasando por un momento de lujuria, es súper complicado, porque una persona, ¿cómo se le dice a una persona que a lo mejor tiene 70 años, que ya... Y uno lo tiene que empezar a explicar, y en eso Rolando Toro fue muy sabio para hablar, digamos, de que uno de los 5 pilares como de la energía vital del ser humano era la sexualidad. Y la sexualidad entendida con todo lo que significa la sexualidad, porque a veces cuando uno piensa en sexualidad, mucha gente solamente lo visualiza desde lo que es el acto mismo, pero la sexualidad es desde que me hago cariño. Entonces, en biodanza, por ejemplo, hay un ejercicio que tiene que ver, digamos, con contactos y caricias. Que esto, o sea, el solo hecho que yo vaya haciendo eso, ¿ya? Es ese contacto conmigo, explorando mi propia sexualidad, es lo que a lo mejor me está faltando. Porque a lo mejor yo en las mañanas no me levanto y me echo la crema así como disfrutando la crema, sino que ya. Y nos echamos el jabón. Y no, pues tal vez es la invitación a saber que, oye, disfrutar, así como seducirme con mi propio cuerpo, con mi propio contacto. Y en eso mi cuerpo empieza a explorar y empieza en los canales, en los meridianos que tenemos, hay energía que empieza, digamos, a fluir y limpiar los canales.
Entonces, yo por eso, chiquillos, les invito a que nosotros como terapeutas tenemos que profundizar en el máximo de contenidos para tener como la palabra perfecta para explicar estas cosas a otras personas. Entonces, decíamos de que una de las voces, ¿cuál era una de las voces de la personalidad? Las La que estábamos emociones. viendo, las emociones. El otro, los instintos. Los instintos nos hacen mucho más terreno. El primer chakra, ¿con qué nos conecta? La tierra. Con la tierra, ¿verdad? Y como que igual nos va conectando, cuando hacemos tierra, nos va conectando también con nuestros instintos. El primero, el instinto de supervivencia, y por eso el miedo, ¿podemos eliminar de nuestra vida la emoción del miedo? Es imposible, porque tiene que ver también con mi instinto de sobrevivencia. Me tiene que dar miedo algo para yo poder no conectarme menos con el coraje y la valentía para cuidar la vida. Y saber mirar si corresponde, como decíamos en la clase pasada, salir corriendo, paralizarme o enfrentar, tomar una decisión, ¿no? Entonces, los instintos me van a estar hablando en muchas situaciones de la vida. Es como que, no sé, si viene alguien así como muy grande a decirme algo, a lo mejor a mí me toca quedarme callado nomás por instinto. Es como cuando uno le dice algo al hijo, cuando son más chicos, y el hijo se queda callado muchas veces por instinto de que es mi mamá y le debo como obediencia, respeto, le tengo miedo, me va a castigar, me va a dejar, no sé, de usar el computador, no sé, miles de cosas. Entonces el instinto me dice que le tengo que decir ya mamá, así solamente para que evitar, digamos, una censura. Y la otra voz que me alimenta la personalidad es los sentimientos. Y ahí es cuando yo diría que la emoción está mucho más evolucionada y está educada. El tercer principio, el principio de transitoriedad, es donde aquí se aplica esto del día de colegio, que cada una de nuestras vidas transcurre en un periodo de tiempo tan cortito entre el nacimiento y la muerte. Y es donde se van a ir generando toda nuestra conciencia evolutiva hasta el último momento que respiremos. Porque hasta cómo nos conectamos con la muerte en ese momento es que nos va a estar hablando de algo. Este proceso evolutivo que del alma dice no tiene comienzo ni fin que podamos conocer. Cuando yo leo eso, me acuerdo de una de las imágenes. ¿Se recuerdan ustedes en este mismo PPT al comienzo cuando veíamos como un ser caminando por un túnel y que iba pasando por varias encarnaduras? Este es así. La que estamos actualmente, donde yo me llamo Jacqueline Paglión, donde está Cecilia, Noni, Aide, Natalia, María José, María Angélica, este es un día dentro de un colegio mucho mayor. Eso va en la misma idea. En nuestro día de colegio, nada ni nadie puede interferir para torcer nuestro camino. Y eso yo siento que se relaciona mucho con lo que yo les decía de aprender a confiar en la perfección del día, que cada situación que me sucede en la vida es perfecta. Yo diría imperfectamente perfecta. Muchos dolores que nos pasan, que lo vemos como algo malo, son tremendos aprendizajes.
Bueno, me detuve un poco, hice como una pausa, porque aprender la vida con aprendizajes, estaba el otro día viendo una entrevista de Gabriela Rivero, que es la autora de este PPT y de lo que hemos ido estudiando, y me sorprendía de la forma maravillosa como la Gaby habla del suicidio de su hijo. Es algo fuerte. O sea, decir con naturalidad, mi hijo se suicidó, Javier, y yo siento que es tan sanador para todas aquellas personas que han vivenciado esa situación, porque por una historia larga de tiempo, a las personas suicidas se les condenaba mucho. Ustedes tienen que recordar que en algún tiempo las religiones condenaban esto y que no les podían hacer misa. En algún momento más antiguo incluso no podían ser enterrados en cementerios católicos. Entonces hay una condena importante en esto, pero poder decir con esa paz, y hoy día conversaba con la Gaby y le decía, de verdad encontré que era tan sanador para tantas personas escuchar eso, o sea, ella cómo lo relata desde el amor y también como desde el amor fue una decisión que Javier tomó. Entonces, sin condenar, sin nada, dejar que el otro ser tome su proceso evolutivo. Y y más adelante yo les voy a compartir ese enlace, porque me topé con él casualmente y me di el tiempo de escuchar esa entrevista que ya había sido hace mucho tiempo y la encontré muy bonita. Hacía una similitud, digamos, que el Mati, su hijo menor, está en Australia. Entonces ella decía, mira, así como me comunico con el Mati que está allá, en otro momento me comunico con Javier. Entonces, asumir que, claro, al Mati no lo puede ver, o sea, hoy día con el tema de las tecnologías informáticas lo podemos ver, ¿no? Pero si fuera años atrás, ni una foto, nada, uno. Pero de la misma forma como se puede comunicar, no sé, a través del teléfono, ella se sigue comunicando con Javier en el otro plano. Y quienes hemos vivenciado esa situación de como tener vivencias con alguien que uno amó y que partió, eso es súper real. Yo en lo personal, en algún momento que estemos por ahí juntitas, los puedo compartir, pero a veces, no sé de qué forma, a uno, no sé si mi papá bajó este plano o si yo subí al plano de él. Pero la conversación que tuvimos, el abrazo que me dio, cuando desperté y estaba así llorando y como sintiendo físicamente acá, por eso digo, yo no sé si él bajó o yo subí, pero eso es real. Y las cosas que me dijo, que fueron por allá por el 2003, entre 2003 y 2004, porque fueron dos vivencias, me han acompañado hasta el día de hoy. Las cosas que él me dijo que donde yo tenía que tener cuidado y donde también tenía que confiar. Entonces escuchaba a la Gaby, y por eso les digo, esa certeza, entonces confiar, o sea, ella confía absolutamente que la decisión que él tuvo que tomar, que para ella como mamá fue dura en ese momento, era la perfecta para el proceso evolutivo de su hijo. Tomar esa confianza, chiquillos, es algo que a uno le toma tiempo, pero es donde uno tiene que ir como evolucionando hacia allá. Cuesta, uno se encuentra con muchas contradicciones. Yo en muchos temas genero muchas contradicciones, pero también me aperturo y por lo mismo busco más información y todo como para ir mirando otras cosas que tal vez la sociedad no me ha mostrado desde esta cultura tan limitante que tenemos. Porque ustedes saben que a mayor información, mayor libertad. Entonces, cuando yo soy libre de poder mirar otras cosas,
me transformo también en un ser peligroso. Estábamos ahí en el día de colegio. El cuarto principio, que era la enfermedad, que muchas veces es el motivo por el cual sus consultantes van a llegar donde ustedes. Entonces, dice ahí, cuando la personalidad se cierra en sí misma y desoye los dictados de su alma, se produce un conflicto y sobreviene la enfermedad. Aquí cuando se produce ese choque, y de verdad cuando sube el PPT, igual dibujen bonito como ese gráfico, cuando se muestra el bloqueo, ¿ya? Para identificar, porque lo que nosotros tenemos que ayudar a nuestro consultante es que logre identificar cuándo y dónde se produce ese conflicto que va a generar el nudo, que es el conflicto entre la personalidad y su alma, donde el alma quiere caminar, por decir, hacia el norte y la personalidad hacia el sur, y están ahí en una pugna hacia aquel lado y estamos en la indecisión. Saber que la enfermedad forma parte de un proyecto de vida. O sea, difícil es pensar que en la vida no nos vamos a enfermar. Ahora, el tipo de enfermedad, el grado de enfermedad por la cual vayamos a transitar, va a depender de lo que venimos a aprender. De hecho, desde que uno es niñito, desde que bebé, que uno se supone nació perfecto, sin ningún problema, uno empieza a tener, pasa por eventos de enfermedad. Sobre todo, fíjense que los niños muchas veces, no sé si han tenido la vivencia de todo, pero cuando son niñitos, a cierta edad le empiezan a afectar los oídos, empiezan a tener problemas de oído y todo. Desde las constelaciones familiares se dice que cuando uno tiene problemas con el oír es porque no quiere oír ciertas cosas. Entonces, cuando un niño muchas veces está escuchando que los papás están discutiendo o los familiares están discutiendo, también empieza a pasar esto, que empiezan a tener problemas auditivos, o muchas veces el también usar lentes desde muy temprana edad cuando uno es niño, también es porque algo que uno está viendo o no lo quiere ver o le cuesta verlo. Entonces, ¿qué me está mostrando también? La enfermedad no es un acontecimiento, es una potencialidad que se expresa para ayudarnos a corregir el camino. Y esto va ligado, digamos, fuertemente a la experiencia. Este cuarto principio es muy importante en el ejercicio de la terapia floral, porque se refiere a la experiencia. En la medida que nosotros vamos a poder tener más experiencia de vida, más ejemplos, vamos a poder, digamos, ayudar de mejor forma a poder saber cuál es la fórmula perfecta para esa persona que viene a pedirnos ayuda. Esa última frase, cuando la experiencia se basa en el error, surgirá la enfermedad. Y por eso también comparto que debemos dejar de decir que nos equivocamos, porque cada aparente equivocación también es perfecta. Entonces, yo creo que esto de ir cambiando el lenguaje, también hacernos cariño y decir, más que me equivoqué, fue un error, decir, estaba aprendiendo. Hoy día aprendo más, hoy día puedo mirar mejor porque antes me faltaba mirar algunas cosas. Entonces, aprender a ser más generoso con nosotros mismos. En este cuarto principio, ¿de qué nos habla? De que la enfermedad es inherente al ser, porque es una herramienta evolutiva, la enfermedad. Que la enfermedad no es accidental, se produjo porque hay un conflicto. Que la enfermedad tiene un sentido. O sea, si aplicamos aquí el principio de causa y efecto, la enfermedad es el efecto y tenemos que buscar la causa, que es ir al conflicto. Saber que la enfermedad es una oportunidad para evolucionar, una oportunidad para crecer, una oportunidad muchas veces dolorosa.
pero porque algún motivo decidimos transitar de esa forma. A veces, esto es súper doloroso igual explicarlo, o sea, sentir que la enfermedad es una oportunidad. A veces nuestros seres vienen a limpiar el árbol genealógico de ciertas situaciones que nuestros ancestros cometieron en esta experiencia de aprender a vivir. Le faltó ver algunas cosas, entonces sucedieron situaciones. Y hoy día como que nuestro ser se pone al servicio de limpiar el árbol. ¿Para qué? Para que mi descendencia tenga una vida mucho más feliz. Y si nosotros miramos, y miramos como la historia de nuestros papás, y miramos la historia de nuestros abuelos, y la historia de nuestros tatarabuelos, siempre se dan cuenta que uno siempre se da cuenta que en la posición que estoy hoy día es mucho más beneficiosa de la que estaban todos los de atrás. Entonces, este proceso evolutivo de verdad que va generando cierta limpieza, ordenamiento, va generando la amorosidad. Saber que la enfermedad no es algo negativo, es una experiencia, es un aprendizaje. Y por ser aprendizaje nos enseña una lección. Cuando yo tuve problemas cardíacos, tuve un preinfarto, y me pasaron muchas cosas, el mayor aprendizaje que tuve es que tenía que dejar de pelear con mi mamá, de pelear con mi hermana, de cobrar crianza, y lo tuve que aprender de una forma muy dolorosa, pero finalmente hoy día que siento que lo aprendí y pienso en que en realidad sufrí caleta en este conflicto, y cada vez que, no es que mi mamá haya cambiado, no es que mi hermana haya cambiado, yo cambié. Entonces cuando estoy en una situación digo, cuando pienso distinto y cuando ellas dicen algunas cosas y va a surgir la Jacqueline que va a decir lo contrario, me pregunto si vale la pena entrar en una discusión donde va a generar conflicto. Y siento que en realidad sé que ellas no han vivenciado aún las cosas que yo he vivenciado y por eso piensan distinto. Y ahí surge como la aceptación y ahí yo siento que aprendí la lección. Sufrí tanto de estar peleada con mi familia tanto tiempo que llevó a mi corazón a que explotara. Que hoy día en realidad quiero vivir con un corazón armónico y con una familia armónica. Y yo creo que así como yo, cada uno tiene su propia experiencia, incluso tal vez más vitales que las que yo les puedo contar. Y desde esta forma, saber que forma parte de nuestro proyecto de vida. O sea, que de alguna manera nosotros sabemos que la enfermedad es una herramienta para evolucionar y es cómo vamos a transitar por ella. Y obviamente también saber que en estas enfermedades van a haber factores personales y transpersonales. Y en esto me quiero detener un poquito. Cuando estoy hablando de factores personales, ¿de qué vivencias estoy hablando? ¿Alguien que me dé la retroalimentación a ver si se entiende? Cuando dice que incluye factores personales, ¿esas vivencias de quiénes van a ser? De cada uno. De cada uno, ¿no es cierto? Y cuando estoy hablando de las transpersonales, a los demás. ¿Mm? Lo que le pasa a los demás. No es nuestro, pero es de lo anterior, ¿no? Ah, también. Del árbol y de Claro. mis vidas anteriores. Entonces, tal vez comprender una enfermedad hoy día me va a ser difícil, porque a lo mejor hoy día yo he sido súper amorosa siempre y me sucede algo y no lo entiendo.
pero es que a lo mejor en esta encarnación yo estoy desde esta posibilidad, pero atrás, y ahí nos vamos al principio causa y efecto, pero tal vez en otra vida anterior pudo haber pasado algo que por experiencia me faltó evolucionar, y es ahora donde se gatilla. Pero el conflicto no es que se genere ahora, es que se generó antes. O lo mismo, tal vez yo estoy limpiando el árbol de situaciones que fueron vivenciadas por algunos de mis ancestros anteriores. Y fíjense que cuando ¿alguno ha hecho la posesión efectiva herencia? No. Ya, cuando uno hace el trámite de la posesión efectiva, se pregunta si uno va a aceptar los deberes y los saberes de la persona que falleció. ¿Qué piensan ustedes que significa esto? El ¿Me haber y hago el deber. Es un responsable de término todo? claro. El deber y el haber son términos contables, o sea, significa que vamos a hacernos herederos de toda la herencia de la persona. Eso significa todo lo que adquirió en términos de dinero, propiedades y todo lo que pueda significar bien, ¿no? Pero también nos hacemos responsables de las deudas. Entonces, de repente uno podría decir, bueno, pero si él se endeudó, sí, pues, pero yo también me afecta eso que él hizo, también me traspasa a mí. Y a veces hay situaciones, por ejemplo, de que puedo tener en mi árbol genealógico, no sé, mi papá podría haber sido un tipo, por ejemplo, que estuviera estafando a todo el mundo. Y a mí como hijo, las personas, ¿cómo van a pensar que soy? Como el papá. ¿Sí? Estafadora. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una causa. Y a lo mejor alguien va a querer cobrarme a mí por algo que hizo mi papá. Y hay muchos casos que pasan eso. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje ahí? Que yo como ser tengo que aprender que todo lo que haga en la vida va a haber una consecuencia, favorable o menos favorable. Como cuando vimos la clase pasada, el círculo de la gratitud. Todo lo que yo tire a la vida va a venir de vuelta. Es un boomerang. ¿Se dan cuenta que en ese video que vimos la semana pasada, se recuerdan más o menos, fueron creo que como más de 6 situaciones que se dieron, ¿no? Para volver a la persona. Entonces eso significa que a lo mejor voy a tener que pasar 6 vidas para recién hacerme cargo de algo que hice hace 6 vidas atrás. Y puede ser algo bueno y puede ser algo malo también. Pero que como ser cada vez voy aprendiendo y voy evolucionando. Y desde esa forma yo he podido comprender, digamos, un poco de que de repente hay personas que hacen muchas cosas, como que desde el juicio uno puede decir cosas como malas, y como que igual siempre le pasan cosas buenas. A lo mejor en alguna vida hizo alguna cosa muy buena que esa buena suerte todavía le sigue acompañando, pero de lo malo que está haciendo hoy día, también le va a llegar en su momento. Son temas muy complejos porque también aquí entran temas como de conciencia personal, valórica, conciencia social, también, como les digo, un tema complejo. Pero sí,
tener claro que para comprender la enfermedad, chiquilla, esto, 3, 6, 7, 8 factores que se muestran, ustedes lo tienen que aprender así, al dedillo. Toda enfermedad consta de 3 procesos fundamentales. La personalidad se pone errática, es decir, no escucha el alma y surge el conflicto. 2, aparece un sufrimiento, un dolor. Y 3, finalmente, para sobrellevar la enfermedad, entro en un nivel de conciencia. Es como cuando el médico le puede decir a una persona que está con diabetes, si lo miramos desde el punto de vista farmacológico y medicina alópata, cuando le dice a la persona, ¿sabe qué? Usted está diabético y tiene que dejar de consumir azúcar porque cada vez que consuma azúcar va a tener problemas. Ahí la persona se empieza a ser consciente de su alimentación. Lo mismo, nosotros tenemos que lograr hacer conciencia a la persona en función de cómo son las explosiones que le van produciendo las emociones, los instintos y los sentimientos en su vida. Y aquí entramos en un plano que tiene que ver mucho con cómo el doctor Edward Bach ve el trabajo de la medicina floral, porque él establece 7 defectos arquetípicos que son los que van a generar la enfermedad, que son el orgullo, la crueldad, el odio, el egoísmo, la ignorancia, la duda, el deseo de poder. Sí. Me viene a la memoria que en una de las clases pasadas, varias clases pasadas atrás, algo hablamos con una frase, yo digo, respecto a la ignorancia. Y les hablaba así como que la ignorancia era un gran defecto. Entonces, y la ignorancia, digamos, no con el ánimo de como de ofender a alguien, sino que nosotros somos los responsables de aprender, de conocer, de buscar más información. Y, como dice, digamos, la enfermedad es un beneficio a comprender y los objetivos de la terapia floral son, primero, aliviar el dolor, 3, concientizar, 3, introvisionar. Esta es una palabra así como nueva que la Gaby está utilizando, digamos, como intro, o sea, entrar a mirarme a mí mismo, observarme. Y después individuar, que es también mirarme como individuo en un colectivo. Si bien el colectivo es importante, también es saber como individuo qué estoy haciendo yo, qué me está pasando conmigo mismo. Si aplicamos el principio de correspondencia, como es afuera, es adentro, sin el ánimo de buscar, digamos, como responsabilidades, pero como país estamos viviendo mucha violencia, la verdad, desde siempre. Hay actos súper violentos. El otro día hablábamos, por ejemplo, el que en este rato se estén haciendo las clases por internet y no exista un internet gratuito, eso es como violencia igual, porque no accedo de la misma forma. Pero yendo a mirar desde otra forma, por ejemplo, si como sociedad somos violentos, es porque también en cada uno de nosotros hay actos violentos. Hoy día que se ve reflejada mucho más fuerte, por ejemplo, el tema de la violencia intrafamiliar, el femicidio, por el hecho que estamos confinados. O sea, si hay violencia al interior del hogar, imagínense cómo hay afuera. Entonces,
como es adentro, es afuera. Lo que nos está mostrando, todo lo que pasa, es también como nos está mostrando cómo nosotros estamos interiormente. Estos objetivos de la terapia floral igual son súper importantes que ustedes lo vayan reflexionando. Porque el consultante va a tener tal vez poca claridad de a qué él va a la terapia. Lo único que sabe normalmente, lo único que uno sabe es que yo me quiero sanar del dolor. Entonces lo primero que uno logra es aliviar el dolor. Pero para resolver la enfermedad, ¿qué tengo que lograr? Esos 3 otros objetivos. Concientizar a la persona de cuál es su conflicto, que entre en una introspección, en una revisión personal, que se logre mirar. Aliviar el dolor debe ser el primer objetivo para evitar que la persona sufra. Concientizar, debemos ayudar, digamos, a comprender el sentido de la enfermedad. Introvisionar es la comprensión del sentido de la enfermedad puesta al sentido evolutivo para poder comprender el mensaje de la enfermedad. De esa forma, solamente así la persona va a entender, digamos, que la enfermedad es de alguna forma, es un regalo, más que un no regalo. Individual. Cada persona es un ser único y irrepetible, cuya elección a aprender le hace vivir determinadas experiencias. Y parte del código ético como terapeutas que tenemos que tener es que tenemos que actuar en la vida, y es algo que nos cuesta, es sin juzgar y sin enjuiciar. Es algo que cuesta porque vivimos en una sociedad donde siempre juzgamos y siempre enjuiciamos también a las personas. Pero nosotros desconocemos qué es lo que ese ser viene a aprender en la vida. Es como el ejemplo que les daba de la persona que está en una situación de indigencia y uno puede decir, oye, ¿cómo vive ahí? Todo en la calle, y de repente uno entra a vivir qué fue lo que le generó a esa persona llegar a esa decisión, y es un dolor que solamente la persona lo está viviendo. Y finalmente llegamos al quinto principio. La unidad de todas las cosas es el amor. Me encanta eso. Bach señala, el desarrollo del amor nos lleva a darnos cuenta de la unidad, de la verdad, de que todos y cada uno de nosotros pertenecemos a una gran creación. Bach se refiere al amor no como un sentimiento nada más, sino como un estado de conciencia, como el contacto con la conciencia universal. Y yo a lo mejor podría felicitarlas a todas, pero como lo mencionó la Francisca, yo la voy a felicitar porque sentí que ella estaba en ese estado de conciencia. Cuando desde así como lo inmediato, yo vi así como el video y no lo reflexioné mucho. Oh, sí, el esfuerzo es súper importante, pero me faltó mirar el concepto del amor, desde como lo estaba mirando la Francisca, y comprender, digamos, el mensaje mucho mayor, cómo debería contarse sobre el esfuerzo. Así que bien, Francisca. Y ahí tenemos, digamos, esa imagen maravillosa de ese ser súper integrado. ¿Qué elementos logran visualizar en esa imagen, chiquilla? Veo los chakras, Ya, los chakras, ¿qué más? una especie de campos energéticos. Ya, gracias, Como Cecilia. geometría. ¿Alguien más? Bien, ya también. Geometría sagrada, ¿verdad? Sí, sí. ¿Alguien más que ve? Bueno, a la Es como un persona misma. cuarzo, Un cuarzo, perfecto. cuarzo. Sí, absolutamente. Y es como que fuera a tener, como se dice, una, ¿cómo se llama este? Ah, chuta.
esa protección circular que tiene, es como que tuviera un resorte, algo así. Sí, es una espiral. Sí, como una No, espiral así. hola Normita, no te había saludado ni me di cuenta cuando entraste. Solo entré así como ido. Sí, así como despacito, súper piolita. Efectivamente, lo que ve la Normita, ya, esta espiral evolutiva. ¿Qué más? Está todo sobre una flor de loto, ¿sí? Yo la asocio con el corazón, la flor Es de el loto. campo áurico, Mira, no el campo sé, áurico, el campo áurico, sí se ve para ahí. contestarle a la Natinina, mira, no sé si una flor de loto a mí me suena, la veo yo como una rosa, como una flor como con hartos pétalos, más de las que tiene el flor de loto, pero es como yo lo percibo. Sí, tienes razón. ¿Qué más podemos ver? Hay como unas galaxias en cada esquina, así, o espacio. Como multiversos, ¿no? Sí, Multiversos ahí. Entonces, ¿y en qué principio estábamos? en el del En amor. el quinto. La unidad de todas como en el amor. El quinto principio, ¿no? El principio del amor. Ya, entonces, el amor significa, como yo lo siento, es como este ser unificado, ¿no? Ordenado, conectado consigo mismo a través de los chakras, pero conectado con todo, con el todo. Y el todo donde va todo esto, la geometría sagrada, los multiuniversos, lo terreno de nuestro planeta Tierra y lo que estamos inmersos dentro de este gran cosmos. Recapitulando en torno a las flores y la toma de su energía, para ser grabada en el agua y el efecto sanador del agua grabada energéticamente. ¿Se acuerdan que cuando partimos la primera parte de esta presentación daba una palabra bien especial? ¿Se acuerdan esa palabra que hablaba como de grabar el agua? Que tenía que ver como con este acto, no sé si, esto que está entrando la agüita. La solidarización. No, tenía que ver con, no, gracias, Solariza. Normita. Era una palabra bien, bien loca, que era como nueva para todo. Era como insuflar. Insuflar. ¡Ah! ¿Se acuerdan? Que era, digamos, que el agua, finalmente, lo que estamos traspasando a la agüita es toda esta energía vibratoria que comprende toda esta última imagen que vimos y que finalmente graba el agua, y esa agua entra a nuestra propia agua y ahí logra entrar a desbaratar este conflicto interno, pero también tener conciencia que desbaratar este conflicto interno a veces va a abrir otros subconflictos. Y es por eso que algunas veces se producen estas crisis curativas, porque tal vez lo que nosotros originalmente estábamos sanando, ese no es el conflicto original, esa es una forma de expresar el conflicto, pero para llegar a lo esencial, a la raíz del problema, la raíz de la enfermedad, tenemos que seguir movilizando. Entonces, va a suceder que en algunas oportunidades el cuerpo va a reaccionar distinto a como nosotros esperábamos o como el consultante esperaba que reaccionara. Porque al entrar las energías de las diferentes flores, en mi cuerpo, en mi estructura, va a ir tratando de limpiar, pero al limpiar va a desatorar cosas que estaban ahí y es como para limpiar, si llamamos al gaffiter, para que limpie la cañería.
del agua. ¿Qué es lo primero que el gaffiter nos hace antes de que empiece a trabajar? ¿Qué es lo que nos pide? Que cerremos las llaves. Que cerremos la llave de paso. ¿Para qué? Para que, y abren las llaves, ¿no es cierto? Todas las llaves de la casa se abren, digamos, para que queden seguidos. Y ahí recién puede entrar como a cortar una cañería, soldarla, qué sé yo. Pero nosotros no nos podemos cortar las llaves. Nuestra energía sigue fluyendo, entonces, ¿qué sucede? Yo me imagino que debe ser, en algunas situaciones, se produce como que el gaffiter tuviera que hacer un pequeño arreglo, pero con todo el agua fluyendo, entonces en algún momento, tal vez, donde está el conflicto, va a salir más agua de lo que nosotros pensamos y vamos a taparlo. Pero en realidad el problema era que se logró destapar algo que había y el agua tenía que salir. Y de esa forma, en algunas personas se producen crisis curativas, pero para sanar, o para que se evidencie que el conflicto que se está generando no va por ahí, va por otro lado. Es como, por ejemplo, me voy a poner un poco política en este concepto, pero el problema de lo que sucede en nuestro país, en la situación, digamos, los problemas de pensiones, de salud, de educación, no pasan por arreglar algo. Pasa porque hay un modelo económico donde nosotros no estamos siendo vistos. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces voy a tratar de reparar cosas, pero en realidad tengo que ir al origen. Y como ser humano también nos pasa lo mismo. Para sanar algo necesito ir al origen. Y el origen a veces tal vez tampoco está en esta encarnación, y ahí es donde yo me tengo que apoyar con otras flores, y en una fórmula floral a lo mejor voy a tener que trabajar con el sistema de México antiguo, que es por ejemplo el sistema que trabaja las memorias constelares, porque ahí sí voy a poder sanar lo que efectivamente origina el problema. Y por eso, y yo siempre les aconsejo, digamos, que el terapeuta floral que empieza estudiando Bach, a pesar que muchas veces empezamos estudiando otros sistemas, yo partí por el de México antiguo. Fue lo primero, cuando conocí a la Gaby, fue haciendo ese seminario. Pero en general, cuando uno entra a estudiar Bach, después uno igual tiene que ir complementando con otros sistemas que le permitan abordar, digamos, las tridimensionalidades que tiene el ser. Y con eso terminamos así como estas primeras partes, ¿ya? Para entender cómo se van desarrollando el gran tema de estudio, digamos, que es cómo acompañamos a un consultante en su proceso de enfermedad. Entonces ya sabemos que la enfermedad, ¿qué cosa es? ¿Cuándo se produce la enfermedad? Cuando hay una desarmonía. Una desarmonía. ¿Y cómo podría ser más específico? Cuando la personalidad no escucha lo que está diciendo el alma. ¿Sí? Y más perfecto que aprendamos así de memoria. Es un conflicto entre el alma y la personalidad. Entonces, ¿qué es la enfermedad? Un conflicto entre el alma y la personalidad. Y ahí se produce la desarmonía. ¿Ok? ¿Qué es la enfermedad? El conflicto entre el alma y la personalidad. Perfecto. Grábenselo. Entonces, ¿qué tenemos que escuchar? ¿A quién tenemos que escuchar? El alma. Al alma. ¿Y cómo se manifiesta el alma? ¿Con qué voces se manifiesta el alma? Emociones. Emociones. ¿Qué más? El instinto. Instinto. ¿Qué más? Sentimientos. Sentimientos. Son las tres formas que el alma nos va a estar hablando. Entonces, cuando yo tengo una intuición, ¿qué tengo que desarrollar? Tengo que desarrollar mi inteligencia intuitiva.
saber cuando el que me está hablando no es la mente, es el corazón, mi instinto, el corazón, porque acuérdense que el amor es el principal, el que la lleva acá. Entonces, en esa quinta verdad fundamental, el amor es el que me va a permitir ver por dónde va el tema. Porque la mente, que es mi gran secretaria, nunca es secretaria, siempre quiere ser la gerente. Y ese ejemplo es espectacular porque se dan cuenta que cuando uno tiene que hacer un trámite y está como en una empresa y quiere hablar con el gerente de la empresa, ¿quién es el principal obstáculo de poder llegar y hablar con el gerente? ¿Ah? Secretaria. La secretaria. Entonces, y uno dice, oye, la secretaria manda más que el gerente, o la secretaria manda más que el dueño. Entonces, nuestra gran secretaria, ¿quién es? La mente. Pero tenemos que acostumbrar a que la mente está al servicio de nuestro corazón. Y la única forma de entender al corazón es a través de la intuición, de vivenciar. Por eso las emociones son importantes, porque las emociones me están mostrando que a mí algo me pasa. O sea, si yo me enojo cuando alguien me dice algo, es porque tengo que hacer un trabajo con el enojo. Porque si, por ejemplo, si alguien me dijera, ah, tú soy fea, y yo me enojo, es porque en realidad yo no creo que sea bonita, ¿o no? Porque si yo estoy clara que soy bonita, en realidad si me dice que soy fea, bien, pues será para él o para ella. Pero yo me amo. Entonces, el problema es del que me dijo, de él o ella que me dijo que soy fea, o el problema es mío si yo creo que yo soy fea. Entonces, la emoción, ¿qué nos conecta? O sea, cuando reaccionamos químicamente y la emoción y se nos desborda, es porque algo está pasando. Y cuando hablamos de sentimiento, cuando hablábamos hace un rato atrás, que yo logro como educar la emoción, es cuando ahí se va desarrollando el sentimiento. Cuando logro mirar con un sentimiento de compasión, cuando logro mirar, pucha, a lo mejor esa persona que me está diciendo que yo soy fea es porque en realidad esa persona tiene un problema con ella y necesita como ofender a otro, y yo lo engancho, porque es algo de él o de ella. Ahora, eso, chiquilla, aquí estamos con cosas, es algo que nos cuesta. Por eso estamos aprendiendo. Entonces, cada uno tiene que visualizar cuáles son los caminos que tienen que recorrer. ¿Cuántos eran como los defectos o los grandes errores que venía a resolver la persona, la personalidad? 7. 7. Sí. Exacto. Entonces, de acuerdo a eso, entonces tenemos 7 grupos emocionales, ¿verdad? Entonces, pistas. Para yo saber qué es lo que tengo que ir trabajando yo conmigo, me es importante, de las 38 flores, conocer a cuál, por ejemplo. ¿Qué flor? La de mi personalidad. Exacto. O sea, mi primera tarea es saber cuál es mi flor de personalidad. Porque ¿qué me está enseñando la flor de personalidad? Es como que me diera un torpedo. Porque me está diciendo lo que tengo que trabajar, pues me está hablando de mi misión de vida, mi propósito de vida, a qué vine, a qué elemento soy. Porque a lo mejor, no sé, pues, si yo soy súper aire, estoy más en el aire, ya sé que por ahí está como el aprendizaje, lo que tengo que evolucionar. No puedo estar solamente en el aire, tengo que trabajar un poco más en la tierra. Y tengo que trabajar también el agua, y tengo que trabajar el fuego. Y si soy un elemento de fuego, tendré que trabajar más los otros elementos. Entonces, un aprendizaje está en mi flor de personalidad.
¿Y qué otra cosa? Identificando mi flor de personalidad en el grupo emocional, ¿qué me va a permitir? ¿Me da también alguna posibilidad reconocer en qué grupo de personalidad estoy? En los 7 grupos, uno de los 7 grupos. Entonces, de alguna manera, cuando identifico mi flor de personalidad en el grupo emocional, también voy a saber cuál es como el defecto con el que yo vengo a evolucionar. Entonces, hay como varias formas de mirar cómo el universo, Dios, el Creador, me da tantas posibilidades de cada uno de nosotros, chiquillas, poder a través de este estudio, de este aprendizaje, de este servicio que vamos a hacer, poder evolucionar nosotros. El gran regalo de estudiar para terapeuta es que el regalo es para mí. Y cada vez que tengo un consultante que pone lo más sagrado de él a mi disposición, es que esa persona me está dando la posibilidad a mí de trascender. Yo sano. Ese regalo es puro agradecer, de alma a alma, la posibilidad que me está dando, de darme cuenta que yo ya transité por esa situación y que ya no la necesito, o de que efectivamente todavía no la he transitado, no me he tirado hacia la piscina a decir ya. ¿Saben qué? No sé, ya. Soy soberbia. Empiezo a mirar mi soberbia. El orgullo es superior a mí. Ok, voy a entrar a mirar mi soberbia que se muestra ahí. Y así, lo que cada uno tenga que aprender. Estos dos PPT los voy a subir mañana, junto con la clase anterior y esta, porque hacen un todo inicial. Ya. Ahora, lo hemos ido repasando y lo hemos ido pasando reiteradas veces para que permita que cuando ustedes lo entren a estudiar ahora y vayan escribiendo con más detención sus apuntes y todo, ya va a ser contenido aprendido, porque ya está en su ser, ya está internalizado en ustedes, a través de los ejemplos, a través de la conversación, a través de la reflexión. ¿Sí, chiquillas? ¿Alguna consulta? ¿Dudas? No, no. ¿Bien, Francisca? ¿Todo bien? ¿Aide? Todo bien, gracias. ¿Ya? ¿Normita? Sí, yo tengo una duda con la evaluación de la próxima semana. No te escucho bien. ¿Hay evaluación la próxima semana? Sí, la idea es que repasen todo esto que hemos visto y vamos, pero va a ser una evaluación así como en desarrollo, no es la definitiva, es como para ver los avances, pero retomando el tema inicial, digamos, esto de esforzarnos en ponernos a estudiar y ponernos más las pilas, porque chiquilla, mi idea es poder entregarles a fines de octubre los sistemas florales. Entonces eso significa que van a empezar a estar en condiciones ya en noviembre de empezar a hacer prácticas con las personas cercanas a ustedes y todo, entonces eso involucra responsabilidad, entonces ya entramos, lo que ahora tiene que ver con las flores y todo, es entrar a mirar y a estudiar. Todo lo anterior nos va a ayudar como a comprender cómo yo voy a ir trabajando con las flores, pero el aprendérsela va a depender de ustedes. ¿No ni alguna duda? Ceci. No, ninguna. Y, Voy a repasar, sí, pues anoté todo lo que... ay, yo, ahora que tengo la oportunidad, es que era por el tema de cuál era la voz del alma y la voz de la personalidad. Yo había notado, me acuerdo, que la voz de la personalidad era las emociones, los instintos y los sentimientos, y que la voz del alma era la intuición, los sueños, premoniciones y la conciencia del alma. Entonces, Sí, no sé si la conversación... a ver, espérate. Volvamos a verlo, súper importante. Hasta yo me
A ver, veamos. Sí, por eso. Sí, hasta yo me perdí. La intuición, los sueños, premoniciones y la conciencia moral. Y lo otro era la personalidad. Gracias, Ceci. Hasta yo me perdí. Ya. Los sentimientos, las emociones y los instintos, claro, era lo que nos hacía reaccionar como personalidad, lo que teníamos que trascender. Entonces, intuición, sueños, premoniciones y conciencia moral. Gracias, Ceci. María Angélica, ¿alguna duda? ¿No? María José. Por el Todas las momento dudas. no. Por el momento no, es que yo después veo las grabaciones y ahí Ya. me saltan unas dudas. Las dudas, chiquillas, igual la pueden ir compartiendo en el WhatsApp del grupo, ya, porque cualquier duda que ustedes tengan, que yo pueda ir contestando, que otra compañera, nos va ayudando a todos, ya, porque igual de repente uno, entre Ok. tanta información, de repente igual se va perdiendo. Y un concepto a lo mejor lo volvemos a mirar y lo ampliamos y vemos una profundidad que antes no lo habíamos visto, ya, así que todas las dudas ahí, ya. Natinina. No, ¿Alguna querida, duda? muchas gracias. No, no, todavía ¿Todo no. bien? Hasta Perfecto. el momento todo bien, gracias. Entonces nos estamos encontrando la próxima semana. Los